Hola, en este espacio hablaremos todo lo relacionado con el aprendizaje, las bases biológicas y cómo esto se vincula al desarrollo integral del ser humano, al desarrollo del lenguaje y la motivación. Y en esta oportunidad les acompañamos quienes hablan: Luis Fernando Durán, Gida Elisa Amezquita y Miriana Leida Barrera. Muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos, iniciemos intentando responder la pregunta: ¿qué es el aprendizaje? ¿Y cuáles son las bases biológicas del aprendizaje? Es decir, desde el punto de vista científico y neurológico, ¿cómo se da el aprendizaje? Los componentes fundamentales que intervienen en el aprendizaje son cuatro: la actividad nerviosa superior, los dispositivos básicos de aprendizaje, las funciones cerebrales superiores y el equilibrio efectivo emocional. Glexer 2015. Por otra parte, los dispositivos básicos de aprendizaje son las capacidades innatas indispensables para el aprendizaje. Incluyen la motivación, la memoria, la atención, la percepción sensorial y habituación, además de las funciones cerebrales superiores, que se limitan a tres capacidades cerebrales: nocias, el aprendizaje sensoperceptivo; praxias, aprendizajes motores; y el lenguaje. Finalmente, el equilibrio afectivo-emocional es un requerimiento muy importante para que tenga lugar el aprendizaje, en particular por su influencia sobre la motivación y la memoria. Ahora podemos establecer la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Según los estudios realizados, se ha podido establecer que el cerebro y la médula espinal poseen alrededor de 100.000 neuronas que envían y reciben información gracias a los sentidos. Este tipo de información se recibe del medio que lo rodea y con el cual el individuo interactúa. El aprendizaje permite desarrollar diferentes habilidades como la motivación, memoria, atención, percepción sensorial y habituación, generando un aprendizaje significativo. Aprendemos por medio de las experiencias. Aprendemos todo el tiempo. Un ejemplo sobre cómo se da el aprendizaje en un niño haciendo uso de la tecnología en la vida familiar, sus bases biológicas, las ventajas y desventajas, se puede evidenciar en la práctica de puzzles como pasatiempo en los aparatos tecnológicos. Las bases biológicas identificadas están en que en el cerebro y la médula espinal se producen conexiones entre neuronas, permitiendo el desarrollo de la motivación, la memoria, la atención, la percepción sensorial y la concentración; actividades lúdico-pedagógicas para favorecer un aprendizaje significativo. Las ventajas que se dan son el desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas. Y como desventajas se puede presentar la falta de interés del educando en adquirir los conocimientos, dependencia de las diferentes plataformas e interacciones tecnológicas, problemas visuales. Veamos ahora un ejemplo de cómo se da el aprendizaje en un contexto social, sus bases biológicas, ventajas y desventajas. Partamos del caso en que una persona compra un auto y toma clases de conducción. En la sección en la que necesita arrancar el auto en una pendiente, el instructor le indica cómo debe hacer el embrague, cómo debe retirar el clutch y a la vez pisar suavemente el pedal del acelerador. Además, explicarle cómo se ejecuta esta acción haciendo el procedimiento. Por su parte, el aprendiz escucha a su instructor y lo observa. Luego se le pide al aprendiz que haga el proceso,
Mientras tanto, se le va corrigiendo los posibles errores que esté cometiendo. Para que se dé el aprendizaje es necesario que el aprendiz repase muchas veces el proceso hasta que logre ejecutarlo sin errores. Las bases biológicas identificadas en este proceso se evidencian cuando en el cerebro del aprendiz se activan los procesos del aprendizaje observacional, que constan de la atención, la retención, la producción y la motivación, según Chuk 2012 en la página 127. Como ventajas está el interés y la necesidad del aprendiz, además que tiene activa su atención en cómo se hace el proceso y que luego puede repasarlo hasta hacerlo de manera automática. Como desventaja, puede darse que si no se cuenta con el espacio para repasar el proceso, le resultará imposible lograr el aprendizaje. Muy bien. Finalmente, un ejemplo de cómo se da el aprendizaje en un contexto educativo de secundaria. De igual forma, ¿cuáles son las bases biológicas, ventajas y desventajas? Y desde esta perspectiva, podemos darnos cuenta que las bases biológicas identificadas corresponden a los procesos mentales en el que los estudiantes procesan bien la información cuando ésta se presenta de múltiples formas: visual, auditiva, táctil. Finalmente, para ir cerrando, queremos que se queden con las siguientes conclusiones. El aprendizaje nos permite disfrutar de nuevas experiencias, mantener la mente abierta con el fin de desarrollar diferentes habilidades y destrezas, generando un cambio estructural en nuestro cerebro. Por lo tanto, aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas, según Chuk 2012. Además, el aprendizaje es efectivo cuando sucede la transferencia y el estudiante aplica el conocimiento y las habilidades en formas nuevas, con nuevos contenidos o en situaciones distintas a aquellas en que fueron adquiridos. También, el aprendizaje sucede cuando se logra activar las conexiones cerebrales a partir de las señales que reciben y envían las neuronas involucradas en los órganos del lóbulo frontal, parietal y occipital.